Mi familia se fue de mi graduación para ir al partido de mi hermano. Años después, cuando intentaron presumir de mí, los destruí públicamente. Siempre escuché esa frase que repite todo el mundo como si fuera una verdad absoluta. La sangre es más espesa que el agua. Que la familia siempre está ahí, pase lo que pase. Que tus padres y tus hermanos serán tu apoyo incondicional en cada etapa de tu vida. Bueno, en mi caso, esa frase jamás fue verdad. Soy mujer, tengo 29 años. Y crecí en un hogar donde aprendí desde muy pequeña que el amor de mis padres no se repartía en partes iguales. Donde todo, absolutamente todo, giraba alrededor de mi hermano menor, Daniel. Él era la estrella de la casa. El niño dorado. El prodigio. Si respiraba fuerte, mis padres lo aplaudían. Si jugaba con una pelota en el patio, decían que tenía talento para ser un gran deportista. Cada pequeño movimiento suyo era motivo de fiesta, como si el universo se detuviera para celebrarlo. ¿Y yo? Yo era simplemente la otra hija. La que estaba ahí, cumpliendo con lo que se esperaba, pero que jamás merecía elogios. Si sacaba una buena nota, apenas recibía un ajá, qué bien. Si me esforzaba por sobresalir en la escuela, decían que era lo mínimo que debía hacer. Crecer en ese ambiente es como vivir siendo invisible, pero con la diferencia de que, cuando por fin alguien te ve, no es para aplaudirte, sino para compararte con tu hermano. Durante años me convencí a mí misma de que algún día las cosas cambiarían. Que si trabajaba más duro, si demostraba que tenía talento, inteligencia y disciplina, mis padres abrirían los ojos y se sentirían orgullosos de mí. Esa esperanza me mantuvo en pie durante mi adolescencia. Pero el día que me marcó de por vida, el que rompió algo dentro de mí para siempre, fue mi graduación universitaria. Ese día debía ser mío, el día en que finalmente recibiría reconocimiento después de tantos años de esfuerzo. El día en que por fin escucharía a mis padres decir con orgullo, esa es mi hija. En cambio, lo que pasó fue una humillación que todavía duele al recordarlo. Desde que tengo memoria, mi hermano era el príncipe de la casa. No exagero al decir que parecía que había nacido con una corona invisible, mientras que yo cargaba con una etiqueta de segundo lugar pegada en la frente. Si Daniel sacaba un 7 en el colegio, ni siquiera la mejor nota, apenas un upasa raspando, mis padres organizaban una cena especial. Lo felicitaban como si hubiese ganado una beca en Harvard y lo trataban como si fuera un pequeño genio. Si yo sacaba un 10, si me esforzaba hasta el cansancio, la reacción era completamente distinta. Apenas un gesto seco, acompañado de un comentario como: bueno, es tu obligación. Tú eres la responsable, tú eres la mayor. Era como si mis logros no tuvieran valor. Como si mi esfuerzo no mereciera ni un felicitaciones, hija, estamos orgullosos de ti. Recuerdo con mucha claridad una vez, tendría unos 9 años, cuando gané un concurso de redacción en el colegio. Para mí fue enorme. Pasé noches enteras corrigiendo el texto, leyendo en voz baja, buscando palabras bonitas. Cuando me dieron la medalla frente a todo el colegio, sentí que flotaba. Corrí a casa, con la medalla colgando del cuello, con una sonrisa enorme, segura de que esta vez sí recibiría un abrazo, un aplauso, aunque fuera un simple bien hecho. La reacción de mi madre todavía me duele, aunque hayan pasado tantos años. Me miró de reojo, siguió picando cebolla en la cocina, y me dijo: ay, eso no sirve de nada, lo que importa es que tu hermano juegue bien en el torneo del sábado. Mi corazón se hizo trizas en ese momento. Tenía 9 años, y sentí que todo mi esfuerzo había sido borrado con una sola frase. Y así fue mi infancia, silencios, indiferencia, y la constante sensación de que no importaba cuánto me esforzara, jamás sería suficiente. Los recuerdos se acumulan como pequeñas heridas. Como la vez que le pedí a mi padre que me acompañara a la presentación de danza de la escuela. Me había aprendido toda la coreografía, ensayé semanas enteras. Y él, con una sonrisa orgullosa, me dijo: hija, me encantaría, pero tu hermano tiene entrenamiento. ¿Tú entiendes, verdad? Ese "tú entiendes" se convirtió en una frase que perseguía mi infancia. Siempre tenía que entender, siempre tenía que ceder, siempre tenía que conformarme. Lo más doloroso era que, en privado, muchas veces trataba de hablar con mi mamá. Le decía: ¿por qué nunca me felicitan? ¿Por qué siempre es él?
Y ella respondía: porque tú eres fuerte, tú no necesitas que te estén aplaudiendo. Tu hermano sí, él es más sensible. Eso me hizo sentir como si mis emociones no importaran, como si mi necesidad de cariño y validación fuera un capricho. Recuerdo que a los 12 años escribí en mi diario: si yo desapareciera, creo que mis papás ni lo notarían, pero si Daniel faltara a un entrenamiento, seguro llorarían como si el mundo se acabara. Ese era el lugar que ocupaba en mi propia familia, la sombra, la comparativa, la hija que cumplía sin que nadie lo notara, mientras todo giraba en torno al niño dorado. Con el tiempo, aprendí a sonreír en silencio, a esconder mis medallas en un cajón, a guardar mis diplomas bajo la cama, porque sabía que, en mi casa, nada de eso valía la pena. Yo siempre supe que quería estudiar. Desde pequeña entendí que mi única forma de escapar de esa burbuja de indiferencia en la que me tenían mis padres era a través del estudio. Para mí, los libros se convirtieron en un refugio, eran las voces que me decían lo que mis propios padres nunca me decían, que yo sí valía, que yo sí podía soñar con algo más grande. Mientras otros niños de mi edad soñaban con ser futbolistas, artistas o famosos, yo soñaba con ver mi nombre en una matrícula universitaria. Esa idea se convirtió en mi motor. Me volví obsesiva con mis notas. No porque alguien me lo pidiera, sino porque sentía que era lo único que estaba en mis manos. Pasaba tardes enteras encerrada en mi cuarto, repasando una y otra vez los apuntes, subrayando libros prestados, copiando hasta la perfección cada ejercicio. No tenía tutores privados ni clases extracurriculares como mi hermano. Todo lo hacía sola, con la determinación de que, algún día, tendría una vida diferente. Conseguí becas. Cada vez que una convocatoria aparecía en el colegio, yo era la primera en postularme. No porque alguien me animara, sino porque sabía que si no me movía por mi cuenta, nadie lo haría por mí. Mientras mis compañeros recibían apoyo económico de sus familias, yo me convertí en experta en llenar formularios, en escribir ensayos de motivación, en suplicar a profesores que me dieran cartas de recomendación. También trabajé medio tiempo desde los 16 años. Empecé en una cafetería, limpiando mesas y sirviendo café a oficinistas que parecían no verme. Luego pasé a dar clases particulares a niños del vecindario, enseñando matemáticas, redacción, lo que fuera. Todo lo que ganaba lo guardaba con cuidado. No era mucho, pero cada moneda era un paso más cerca de mi objetivo. Y así, con una mezcla de esfuerzo, lágrimas escondidas y horas de sueño sacrificadas, logré entrar a una buena universidad. Ese día, cuando recibí la carta de aceptación, lloré sola en mi cuarto. Nadie en mi familia me abrazó, nadie me felicitó con entusiasmo. Mi madre apenas comentó: bueno, espero que no descuides tus responsabilidades aquí en la casa. Todo lo conseguí con mi propio esfuerzo, porque de mis padres no recibí ni un centavo. Mientras tanto, ¿qué hacía mi hermano? Saltaba de hobby en hobby como si su vida fuera un catálogo de caprichos. Primero fútbol, luego guitarra, después cursos de cocina, pintura, natación, y cada vez que se cansaba, mis padres le compraban otra cosa, con la esperanza de que por fin encontrara su pasión. Era frustrante verlo recibir tanto sin esforzarse en nada. A mí, en cambio, cuando pedía un simple libro de texto para preparar mis exámenes, mis padres me respondían: eso es muy caro, búscalo en la biblioteca. Y sí, terminé pasando horas en bibliotecas públicas, copiando capítulos enteros a mano porque no podía pagar las fotocopias. Nunca olvidaré la noche en que tuve que elegir entre cenar o imprimir un trabajo final. Estaba en segundo semestre, tenía un profesor muy exigente y sabía que si entregaba el trabajo a mano, corría el riesgo de reprobar. Miré los pocos billetes que tenía en la billetera. Apenas alcanzaban para una cena modesta o para pagar la impresión en el cibercafé. Escogí imprimir. Recuerdo cómo el sonido de la impresora, escupiendo hoja tras hoja, me hacía sentir un poco orgullosa y un poco triste al mismo tiempo. Orgullosa porque sabía que estaba invirtiendo en mi futuro. Triste porque, mientras tanto, en mi casa, había comida caliente en la mesa, pero no para mí. Esa noche me acosté con el estómago vacío. Me dolía el hambre, pero lo que más dolía era la certeza de que, si yo les hubiera pedido ayuda a mis padres, me habrían dicho que exageraba, que aprendiera a administrar mejor mi dinero. Y, al mismo tiempo, al día siguiente, mi hermano tendría unas zapatillas nuevas para su entrenamiento de fútbol, compradas sin discusión.
Ese fue mi camino a la universidad, solitario, duro, lleno de sacrificios invisibles que nadie reconoció. Pero también fue el comienzo de algo más, la semilla de un resentimiento profundo, que con los años se convertiría en fuerza, y también en el deseo de que, algún día, mis padres y mi hermano entendieran todo lo que me habían hecho pasar. Llegó el día. 4 años resumidos en esa fecha, desvelos interminables, trabajos que parecían imposibles, lágrimas escondidas, noches en vela con un café frío como única compañía. Todo lo que había aguantado y sacrificado me conducía hasta ese momento. Mi universidad había organizado una ceremonia enorme en el auditorio principal. Las luces, los adornos, las flores, los nombres proyectados en la pantalla gigante, todo parecía mágico. Mientras veía entrar a mis compañeros con sus familias, notaba la emoción en sus rostros, padres que abrazaban con orgullo, madres que lloraban discretamente, hermanos que grababan con el celular cada instante. Yo también estaba nerviosa. Nerviosa, emocionada, feliz. Llevaba semanas imaginando ese instante, caminar al escenario, recibir mi diploma, escuchar los aplausos y, al mirar al público, encontrar los rostros sonrientes de mis padres, orgullosos de mí. Quizá por primera vez en mi vida. Y sí, ahí estaban. Mis padres habían ido, y también mi hermano Daniel. Eso, para mí, ya era un triunfo. Pensé, al fin. Hoy sí van a estar orgullosos de mí. Hoy no podrán ignorar lo que logré. La ceremonia comenzó. Uno a uno, los nombres de los estudiantes fueron sonando por el micrófono, seguidos de aplausos y gritos de familiares que se levantaban a tomar fotos. Yo los miraba y soñaba con que, en pocos minutos, ese sería también mi momento. Pero entonces noté algo. Daniel no dejaba de revisar su celular. Encendía la pantalla una y otra vez, nervioso, impaciente, como si estuviera en otro lugar. Sus dedos tamborileaban en la pierna. Yo trataba de ignorarlo, convencida de que, al llegar mi turno, todo eso quedaría en segundo plano. De pronto, lo escuché. Con una voz ansiosa, casi molesta, le dijo a mis padres. «Rápido. Si no nos vamos ya, no llegamos al partido». Me quedé helada. Mis padres se miraron entre ellos. Fue un segundo de silencio que me pareció eterno. Y entonces, como si la decisión fuera obvia, se levantaron de sus asientos. Yo los vi. Los vi recoger sus cosas, estirarse, mirar hacia la salida. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me levanté medio del asiento, intentando detenerlos. «Esperen, mi nombre todavía no lo llaman», dije con la voz entrecortada, como una súplica desesperada. Mi madre me miró, y me sonrió con indiferencia. Una sonrisa ligera, casi burlona, como quien trata de calmar a un niño caprichoso. «Cariño, pero lo tuyo no es tan importante como lo de tu hermano. Te vemos en casa». Esas palabras se clavaron en mí como un cuchillo. Y se fueron. Se fueron sin mirar atrás, sin pensarlo 2 veces. Se fueron antes de que mi nombre apareciera en la pantalla, antes de que pudiera subir al escenario, antes de que tuviera la oportunidad de vivir ese momento que tanto había soñado. Yo me quedé ahí, de pie entre la multitud, con la garganta cerrada y las manos temblorosas. Mis ojos siguieron a mis padres y a Daniel hasta que desaparecieron por la puerta del auditorio. Y entonces sentí algo dentro de mí romperse. El presentador anunció mi nombre. Caminé hasta el escenario con una sonrisa falsa dibujada a la fuerza, fingiendo alegría para no dejar que nadie notara lo destrozada que estaba por dentro. Recibí mi diploma, escuché los aplausos del público, pero en mi cabeza solo había un pensamiento: no están aquí. No les importo. Mientras estrechaba la mano del rector, sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos. Las contuve lo mejor que pude. Me giré hacia el público, como todos lo hacían, esperando encontrar aunque fuera una mirada conocida. Pero no había nadie. Solo rostros ajenos, cámaras de otras familias, gritos que no iban dirigidos a mí. Aplaudí junto con los demás, como si estuviera celebrando, pero en realidad mis manos estaban temblando. Y cuando volví a sentarme en mi silla, con el diploma en las manos, sentí un vacío tan grande que me costaba respirar. Ese día debía ser uno de los más felices de mi vida. Y, sin embargo, fue el día en que confirmé lo que ya sospechaba desde niña:
que para mis padres, yo nunca sería suficiente. En un auditorio lleno, rodeada de cientos de personas celebrando, yo me sentía completamente sola. Ese día, en aquella graduación, enterré cualquier esperanza que todavía quedaba dentro de mí. Cualquier ilusión infantil de que algún día mis padres me mirarían con orgullo, de que quizás un gesto mío lograría arrancarles un "estamos orgullosos de ti". No. Ese día entendí que yo nunca sería suficiente para ellos. Me gradué con honores. Conseguí un buen empleo, trabajé duro, y poco a poco fui creciendo profesionalmente. Mis esfuerzos comenzaron a dar frutos, pero ellos nunca lo supieron realmente, porque decidí que no los iba a compartir con quienes nunca quisieron celebrarme. No los invité cuando me mudé a mi primer apartamento. Ese día lo celebré sola, con una pizza barata y una copa de vino que compré a escondidas. Y, aunque había silencio, ese silencio me resultó mucho más honesto que las falsas sonrisas de mi familia. No les conté de mis ascensos, ni de mis logros. Cuando mi jefe me felicitó frente a toda la oficina por un proyecto exitoso, no marqué su número para contarlo. No estuve en sus navidades. Dejé que ese espacio se llenara de ellos y de mi hermano, que seguía siendo el centro de atención. Corté casi todo contacto. Y sin embargo, ellos seguían en la periferia de mi vida, orbitando como un recordatorio incómodo. Los veía en fotos publicadas por otros familiares, siempre sonrientes, siempre celebrando cada pequeño logro de mi hermano. Daniel pasó un examen, Daniel compró una guitarra nueva, Daniel va a entrenar con tal equipo. Y yo seguía acumulando rabia. Rabia y con el tiempo, también algo más, pruebas. Sí, porque a lo largo de los años, cada comentario, cada desprecio, cada frase que intentaba hacerme sentir menos, lo fui guardando. Capturas de pantalla de mensajes donde me minimizaban. Fotos en las que quedaba relegada a un rincón mientras mi hermano era el protagonista. Incluso algunas grabaciones, momentos en los que las palabras eran tan duras que necesitaba conservarlas. ¿Para qué? No porque planeara usarlos en algún futuro contra ellos. No porque buscara venganza desde el inicio. Lo hacía, más que nada, para recordarme a mí misma que no estaba loca. Que no era una exagerada. Que de verdad había vivido lo que viví. Que no era producto de mi imaginación el sentirme invisible, olvidada, despreciada. Esas pruebas se convirtieron en un archivo silencioso, casi secreto, guardado en carpetas digitales y también en mi memoria. Un registro de lo que fue mi infancia, mi juventud, mi relación con ellos. Cada archivo era una confirmación dolorosa, pero también una chispa que mantenía viva mi determinación. La certeza de que un día todo eso tendría un propósito. Y así, entre silencios y ausencias, crecí con un resentimiento que nunca desapareció, solo se transformó, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Después de casi una década de trabajo duro, de madrugones interminables, de sacrificios silenciosos y noches en vela revisando reportes y estrategias, logré lo que parecía impensable. Me convertí en la gerente de proyectos de una de las empresas más grandes de mi país. Era joven, apenas 29 años, y mujer en un entorno donde la mayoría de los altos cargos estaban dominados por hombres. Muchos colegas no creían que pudiera ocupar ese puesto, y algunos incluso intentaban minimizar mis capacidades. Pero yo no necesitaba su aprobación, necesitaba mi propio logro como testimonio de que todo el esfuerzo, cada noche sin dormir, cada renuncia a ocio y comodidad, había valido la pena. La empresa decidió organizar una gala formal, un evento de alto nivel, para presentar al nuevo equipo directivo. Todo estaba planeado con lujo, luces, decoración, una gran sala llena de mesas perfectamente dispuestas, catering exclusivo y un programa donde cada miembro del equipo sería presentado ante colegas, prensa local e incluso algunas figuras importantes del sector. Yo era una de las protagonistas. No podía creerlo al principio. Miraba los detalles del evento y me sentía como si finalmente el universo me estuviera dando lo que, años atrás, me había negado: reconocimiento. Ese momento no solo representaba mi carrera profesional, representaba todo lo que había soportado. Cada sacrificio, cada desprecio, cada logro que mis padres habían ignorado, cada lágrima derramada en soledad, todo eso culminaba en ese escenario. Era mi momento. Ese mismo escenario que en mi graduación me fue arrebatado, que mis padres abandonaron sin pensarlo, que me dejó sola frente a todos, esta vez iba a ser mío.
Podría caminar hacia él con la frente en alto, no para que ellos lo vieran, porque no estaban ahí, sino para demostrarme a mí misma que yo era suficiente. Que mis logros eran míos y que nadie, absolutamente nadie, podría arrebatármelos de nuevo. Cada detalle de la gala, desde la iluminación hasta el programa, parecía diseñado para recordarme lo lejos que había llegado. Y mientras los invitados llegaban, algunos saludándome con admiración, otros con curiosidad por conocer a la nueva gerente, sentí una mezcla de nervios, orgullo y anticipación. Porque algo dentro de mí sabía que ese evento no solo sería una celebración profesional, sino también una oportunidad de cerrar capítulos dolorosos del pasado. No sé cómo se enteraron del evento, pero mis padres y mi hermano aparecieron en la gala. No estaban invitados. Ninguno de ellos. Nadie les había dado acceso, nadie les esperaba, y sin embargo, allí estaban, caminando con paso seguro hacia la entrada, como si les perteneciera el lugar. Llegaron vestidos con ropa elegante, impecable, como si hubieran salido de un catálogo de revista. Mi madre llevaba un vestido largo y brillante, con tacones que la hacían destacar aún más. Mi padre con su traje oscuro, corbata perfectamente ajustada, y Daniel, como siempre, impecable, mostrando esa confianza que parecía natural para él, aunque nunca había trabajado por nada de lo que tenía. Saludaban a todos con sonrisas amplias y gestos exagerados, como si fueran parte de la élite. Y en cuanto me vieron, no dudaron en proclamarlo a todo el que quisiera escucharlos. Ella es nuestra hija. Siempre supimos que llegaría lejos. Quise retroceder, quería desaparecer en un rincón y vomitar de la indignación. Ellos que me habían abandonado en los momentos más importantes de mi vida, ellos que me habían ignorado en mi graduación, que me habían hecho sentir invisible durante años, ahora aparecían para posar de padres ejemplares. Lo peor de todo, algunos de mis compañeros les creyeron. Los veían como la familia orgullosa, la que siempre había estado apoyándome en cada paso de mi carrera. Escuchaba sus comentarios mientras pasaban a mi lado, qué familia tan increíble, debe ser maravilloso crecer con padres así, y cada palabra me dolía como si fueran cuchillos. No podía permitirlo. No podía permitir que esas mentiras quedaran flotando en la mente de todos, que ellos se adueñaran de mi historia de esfuerzo y sacrificio, que con su presencia borraran todo lo que realmente había sufrido y logrado por mí misma. Sentí como mi corazón se aceleraba. Había esperado este momento durante años, no para confrontarlos de manera pequeña, sino para que cada mentira, cada gesto hipócrita, cada desprecio que me habían dado, fuera expuesto con claridad. Esta vez no habría excusas, ni risitas incómodas, ni miradas de no exageres. Esta vez, la verdad saldría a la luz, frente a todos, sin filtros, sin medias palabras. Porque después de años de rabia contenida y pruebas acumuladas, estaba lista. Estaba lista para que cada uno de ellos entendiera lo que realmente habían hecho, y lo peor, para que todos los demás también lo supieran. Cuando llegó mi turno de hablar en el escenario, sentí como el aire en la sala se volvía más denso. El micrófono estaba frío en mis manos, pero esa frialdad me dio fuerza. Respiré hondo varias veces, sintiendo el corazón latiendo con intensidad, y decidí que era el momento de enfrentar todo lo que había guardado durante años. Quiero agradecer a todas las personas que realmente estuvieron a mi lado en este camino. Comencé, con la voz firme, aunque un leve temblor recorría mis manos. Mencioné a mis profesores, que habían creído en mí cuando nadie más lo hacía, a mis amigos, que me apoyaron en cada proyecto y en cada momento difícil, a un par de compañeros de trabajo que me habían acompañado en los primeros pasos de mi carrera. Pero no mencioné a mi familia. Pude sentir, antes de mirarlos, como mi presencia los incomodaba. Mis padres intercambiaron miradas rápidas y tensas, moviéndose incómodos en sus sillas. Mi hermano, que siempre había estado acostumbrado a ser el centro de atención, frunció el ceño y bajó la mirada. Sabían que algo venía. Podían sentirlo. Entonces, bajé el tono de voz y continué, dejando que cada palabra calara en el auditorio. Muchos me preguntan qué me motivó a llegar hasta aquí. Y la respuesta es simple, la falta de apoyo. Porque mientras otros celebraban mis logros, yo recibía desprecios. Hubo un murmullo confuso entre los invitados. Algunos pensaban que exageraba, otros intercambiaban miradas sorprendidas, y yo sabía que mi familia no podía reaccionar. Miré directo a donde estaban, asegurándome de que cada palabra les golpeara de lleno. De hecho,
El día de mi graduación universitaria, mi familia se fue antes de que yo recibiera mi diploma, porque tenían que ir a un partido de fútbol de mi hermano. Ese fue el momento en que entendí que estaba sola. Se escucharon risitas nerviosas, algunos pensaron que era una broma de humor negro, pero yo no estaba sonriendo. Tenía las pruebas. Saqué mi celular y proyecté en la pantalla gigante uno de los mensajes que mi madre había escrito aquel día. Cariño, no nos podemos quedar a verte, pero recuerda que el partido de tu hermano es más importante. Después celebramos contigo. El auditorio quedó en completo silencio. El sonido de los cubiertos, de los murmullos, todo se apagó. La atención estaba completamente sobre mí. Luego seguí, mostrando más mensajes, capturas de pantalla de desprecios, grabaciones donde decían que yo nunca sería tan importante como Daniel, comentarios hirientes que durante años habían sido mi carga silenciosa. Las reacciones fueron inmediatas. Se oyeron susurros de incredulidad, algunas personas se taparon la boca, otros se miraban entre sí con expresiones de indignación. Mis padres estaban pálidos, Daniel no sabía dónde esconderse. Era como si hubiera arrancado una máscara que durante años habían usado con impunidad. Y entonces, levanté la voz, llenando el auditorio de la verdad que ellos habían intentado ocultar. Así que sí, llegué aquí sola. Y lo digo con orgullo. Porque a pesar de no tener familia, aprendí que yo era suficiente. Aprendí que no necesito aplausos falsos ni caras sonrientes de quienes nunca me apoyaron. Aprendí que puedo brillar sin ellos, y que mi valor no depende de su aprobación. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo, liberación, triunfo y un poder silencioso que nunca había sentido. Los murmullos se convirtieron en susurros de admiración y sorpresa. Algunos compañeros se acercaron a felicitarme, no por mi cargo, sino por la valentía de enfrentar lo que había sido doloroso durante toda mi vida. Mi familia permaneció inmóvil, incapaz de replicar, de justificarse, de fingir orgullo ante todos los presentes. Y en ese instante, su silencio se convirtió en mi victoria definitiva. Porque después de años de desprecios, humillaciones y desaires, finalmente tenían que enfrentarse a la verdad, y yo estaba ahí, en el escenario, triunfante, sola pero completa, y completamente libre de ellos. La cara de mis padres era un paisaje de emociones que nunca olvidaré. La rabia se mezclaba con la vergüenza, y sus ojos reflejaban la impotencia de quienes habían perdido el control de la narrativa que durante años habían intentado construir. Mis padres, que siempre habían intentado mostrarse como perfectos ante los demás, ahora estaban completamente desfigurados, atrapados en la realidad que yo acababa de exponer frente a todos. Mi hermano, que siempre había sido el favorito, el príncipe de la casa, se levantó de su asiento con la intención de irse. Pero incluso mientras caminaba hacia la salida, los murmullos y las miradas de desaprobación lo seguían. Algunos invitados fruncían el ceño, otros simplemente lo miraban con asco. La aura de invencibilidad que había tenido toda su vida se desmoronaba ante los ojos de todos. Ellos se habían convertido en el espectáculo, y yo estaba en el centro, observando cómo todo lo que me habían negado durante años ahora les pesaba como una losa. La humillación que siempre me habían infligido a mí, ahora se reflejaba en ellos. Cada gesto, cada comentario despectivo, cada indiferencia acumulada, les estaba regresando multiplicado. Después del evento, muchos colegas se acercaron a felicitarme. Algunos lloraban, conmovidos, contándome que habían pasado por experiencias similares, que durante años habían sido ignorados o menospreciados, y que mi valentía les había dado fuerza para enfrentar sus propios recuerdos dolorosos. Otros simplemente me abrazaban en silencio, como queriendo transmitir que entendían la profundidad de lo que acababa de suceder. Fue un momento de conexión genuina, de reconocimiento y de justicia emocional, que me hizo sentir que todo el esfuerzo y la paciencia de los últimos años habían valido cada lágrima contenida. Mientras tanto, mi familia no desapareció completamente de mi vida. Intentaron contactarme de inmediato. Llamadas, mensajes, correos electrónicos. Todos cargados de insultos, reproches y acusaciones. Nos has humillado públicamente, eres una desagradecida. ¿Cómo pudiste exponernos así? Podría haberme enfadado, podría haber entrado en discusiones interminables, pero no lo hice. Mi respuesta fue clara, breve y definitiva. Solo mostré la verdad. Si les avergüenza, es porque saben que fue cruel. Después de eso, bloqueé sus números.
Corté todos los canales de comunicación. No hubo despedidas, no hubo disculpas, no hubo espacio para reproches. Corté todo lazo, porque entendí que no había vuelta atrás. El daño que habían causado en mi infancia y juventud no podía repararse con palabras vacías ni intentos de aparecer como familia modelo. Y mientras ellos quedaban atrapados en su propio derrumbe, yo finalmente respiré. Libre. Sola, pero poderosa. Suficientemente fuerte para brillar sin depender de quienes nunca habían estado a mi lado. Ese día no solo marcó el final de una historia de desprecios y humillaciones, sino el inicio de mi verdadera independencia emocional y profesional. Era la primera vez en mi vida que sentí que la justicia, aunque tardía, había sido servida. Hoy vivo tranquila. Después de años de rabia, frustración y resentimiento, finalmente encontré la paz que había buscado durante tanto tiempo. No tengo contacto con ellos, y lo mejor de todo es que no me hace falta. No necesito su aprobación, no necesito su presencia ni su reconocimiento. He aprendido a valorar mi propio camino, mis propios logros, y la satisfacción de haber construido mi vida por mis propios méritos. En esa gala, al fin tuve mi verdadera graduación, el verdadero momento que me pertenecía. No era un título, ni un cargo, ni la atención de otros lo que me hacía sentir plena, era la certeza de que, después de todo lo que habían hecho para minimizarme y humillarme, yo estaba de pie, triunfante, independiente y respetada. La diferencia fundamental es que esta vez, cuando busqué en el público, no necesitaba sus rostros. No necesitaba ver a mis padres sonriendo falsamente ni a mi hermano intentando aparentar orgullo. No. Esta vez, el público estaba lleno de personas que realmente me valoraban, colegas, amigos, mentores, quienes habían visto mi esfuerzo y mi crecimiento. Ellos eran mi familia elegida, y esa elección me dio más felicidad que cualquier lazo de sangre podría haberme dado. Porque aprendí algo importante, la familia no siempre está definida por la sangre. A veces, la verdadera familia son quienes te apoyan, quienes te levantan cuando caes, quienes celebran tus triunfos sin esperar nada a cambio. Y también entendí otra verdad poderosa, a veces, la mejor venganza no es devolver un golpe, sino mostrarle al mundo quiénes son en realidad. Exponer con dignidad lo que otros han intentado ocultar, enfrentarlos con hechos, y seguir adelante con la cabeza en alto. Hoy miro hacia atrás y no siento odio, solo orgullo. Orgullo por haber sobrevivido, por haberme levantado después de tantos desprecios, por haber transformado la tristeza y el abandono en fuerza y éxito. Hoy sé que la justicia puede llegar de muchas formas, y que, al final, la verdad y la autenticidad siempre prevalecen. Y mientras mi familia quedó atrapada en sus propios errores, yo sigo avanzando, construyendo una vida plena, rodeada de quienes realmente importan. Esa es mi victoria definitiva, mi cierre, mi libertad. Te doy las gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero y me sigas apoyando para seguir subiendo más contenido Reddit sin filtro. No te cuesta nada darle like y suscribirte, hasta la próxima historia.